Bueno. Julio, Esto muy es buena. mucho chévere. Encantado de estar con ustedes. Un verdadero placer. Pues comencemos por los temas que nos ocupan. Empecemos por Washington, empecemos por la presidencia. Y hoy el presidente va a abordar un tema que yo creo que a todos nos importa muchísimo, y es el tema de Afganistán. Anuncia nueva estrategia, sin lugar a duda. Ya hay algo bien sintomático. Durante muchísimos años el presidente pues fue de los que pensaba de que Afganistán era un fracaso de la política exterior norteamericana. El principal asesor de él en los últimos meses, Bannon, que se acaba de marchar, también pensaba lo mismo. Algunos creen que la salida de Bannon de la Casa Blanca pues elimina a la única persona dentro de la oficina Oval que tenía esa visión. Deja la Casa Blanca con globalistas, todos gente que creen que Estados Unidos tiene que tener una política exterior muy agresiva y que básicamente pues se puede llevar a esto a intervenciones, y él Bannon mismo lo dice, en Venezuela, Corea del Norte, y mayor participación en Afganistán. Mira, efectivamente, esta administración ha tenido dentro de su gabinete una lucha de extremos, o sea, una lucha por un lado de esa visión de economía nacional, que era la que Bannon y podemos decir en la retórica de la campaña es la que predominaba. O sea, el presidente Trump, en efecto, lo que lo movió más rápido a la Casa Blanca fue precisamente el discurso antiglobalista, atacando al comercio principalmente con China, por muchas razones, de la cual Bannon era realmente el ideólogo. Pero en la práctica, pues muchos nos íbamos quedando sorprendidos de todas las personas que el presidente iba nominando, que no tenían nada que ver con esa agenda de nacionalismo económico y de no estar tan a favor de cambios de regímenes en referencia en el extranjero. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, desde la Casa Blanca, eso parece haber terminado. No quiere decir que Bannon se desliga de la relación con el presidente, todo lo contrario, y muchos están argumentando que ahora queda liberado, porque en cierto sentido esa fricción donde la facción, podemos decir, globalista, la encabezaba principalmente su yerno Kushner, pero también vemos Kelly, vemos McMaster, o sea que había realmente una fuerza mucho más en contra de esa política. Y una de las cosas que el Bannon, en la entrevista por ejemplo, que él dio con Weekly Standard, creo que fue. Correcto, del American Prospect, que fue como, esto es la despedida de Bannon, fue en efecto que él consideraba que China se le iba a llevar a los tribunales de comercio internacional para condenarlo por el robo de propiedad intelectual. O sea, él iba decidido a ir a la guerra comercial con China, pero entonces su posición, y eso es una tesis que se ha planteado, que lo de Corea del Norte se empeora porque China es el que le mete el dedo a Norcorea, muévete hacia aquí, para que los Estados Unidos entonces vea en China un aliado, y entonces a raíz de que empieza la crisis con Corea del Norte, pues los Estados Unidos abandonan la demanda que iba a poner contra China. Entonces Bannon protestó, porque Bannon decía que ustedes quieren resolver lo de Corea del Norte, metan en la guerra a China, o sea, en la guerra económica a China, no pierdan tiempo, esto es un desvío. Y sin embargo el presidente no compró ese argumento, sino se fue. Yo creo que eso fue la mayor línea de división. Pero efectivamente, mira, uno se da cuenta, el propio presidente Obama, y yo creo que no es el único presidente que decía voy a cerrar la cárcel de Guantánamo, al final se da cuenta que es difícil hacer. Yo creo que el presidente Trump se tiene que dar cuenta que Afganistán no se puede ir, que hay repercusiones por abandonar. ¿Cuáles? La cena, que se llena precisamente, se crea un vacío de poder que fácilmente puede ser llenado por enemigos, no solo de los Estados Unidos, por enemigos de la libertad. O sea, ya los Estados Unidos tuvo la experiencia de ganar la guerra en Afganistán, o sea, de que sacaran los soviéticos, y al no dejar un espacio bélico, una presencia para precisamente tratar de acomodar ese cambio, como se hizo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, como se hizo en Europa
para facilitar la transición hacia la democracia, pues muchas veces dentro de esas facciones, porque uno piensa que todos los que luchan contra regímenes dictatoriales son todos santos, muchas veces dentro de esos movimientos hay movimientos subversivos que se unen y después entonces empieza la lucha del poder. Sé que soy muy escéptico de esa teoría, pero bueno, quisiera escuchar a Ricardo. Mira, yo quisiera escuchar esta noche al presidente. Me parece que es importante. Afganistán es un desafío. Estados Unidos tiene una capacidad militar extraordinaria, ¿no? De poder prácticamente derrotar a un enemigo de forma aplastante y en breve tiempo. El problema es la ocupación después. ¿Qué hacer con esos lugares, ¿no? Mira, el estancamiento después de la guerra de Irak. Mira este estancamiento en Afganistán. Esta es la guerra más duradera, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. 15 años llevamos nosotros. Ahora, algunas de las cosas que dijo Julio, todo lo que dijo Julio, sí contienen mucha verdad. ¿Qué hacemos? Si nos vamos, mira, yo creo que existe la posibilidad de que el talibán regrese al poder. La historia de Afganistán ha sido una historia de conflictos. Yo no sé si se le puede decir que verdaderamente es un país. Yo creo que son una serie de tribus, sectas, distintos grupos étnicos que se han pasado toda su historia combatiendo entre ellos y combatiendo contra adversarios de fuera. Mira la experiencia rusa en Afganistán. Eso contribuyó muchísimo al colapso económico de la Unión Soviética, aquella larga intervención rusa. Yo estoy muy ansioso de ver lo que va a decir el presidente. No sería la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un candidato que llega a la presidencia y fija una posición durante la campaña en cuanto al uso del poder militar tiene que cambiar. No sería la primera vez que ocurre eso. La historia tiene muchas trampas, pero vamos a ver qué dice el presidente. Mira, yo creo que lo que estamos viendo en Europa, y hay algunos que argumentan, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sí tiene que ver. O sea, yo creo que hay que entender de que estamos en una guerra. O sea, estamos en una guerra. El islamismo radical tiene una alianza con lo que podemos llamar el neocomunismo. O sea, lo que queda de lo que fue el comunismo soviético, que se transformó, adquirieron otros rostros, otra forma de operar, tanto en el modelo asiático, China, Vietnam, como el modelo del socialismo del siglo XXI, el putinismo, donde hay mayores espacios, pero sigue habiendo un propósito subversivo. Los vemos en nuestro continente. ¿Dónde se ve la alianza entre el radicalismo islámico y el comunismo o el putinismo? ¿Dónde se ve eso? Primero en Irán. O sea, Irán tiene un nexo, una relación directa. No, ahora voy con Rusia. Sí. Irán tiene una relación sumamente estrecha con el castrocomunismo desde que Khomeini estaba en París. Pero ahora definimos el radicalismo islámico como Al-Qaeda, ISIS, así es como se define en estos momentos. No. Y también pudiéramos definirlo básicamente los extremismos que hemos visto en las repúblicas, como en las repúblicas asiáticas de Centro Asia. O sea, estoy hablando los TAN, específicamente Chechenia, etcétera, etcétera, que Rusia las ha estado combatiendo fuertemente porque representan un reto. Ese extremismo islámico dentro de Rusia representa un reto para los rusos, que lo han estado enfrentando durante muchísimos años. Roberto, fíjate, el error de dividir el islamismo radical en solamente su facción suní y no la chiita es un grave error. O sea, el islamismo radical es tanto el Irán, Hezbollah,
cómo, es más, te diría hasta que es más peligroso porque tiene un estado que es Irán. Yo creo que el mayor reto, Pero peor el que chiismo, ISIS. el chiismo no tiene también estados como Arabia Saudita, etcétera, etcétera, Arabia Saudita es una dictadura, Arabia Saudita, que ha estado patrocinando precisamente a todos estos de grupos. acuerdo, y precisamente dónde es que va ese fondo, a Europa, por la política que las democracias europeas han adoptado. O sea, me parece un error de política de Estado no enfrentar a Arabia Saudita. Yo creo que el Occidente tiene los mecanismos para precisamente presionar a Arabia Saudita a abandonar la financiación de todo el sunismo, el salafismo radical que vemos Que no lo hemos hecho hasta ahora. en Europa. Ahora, y buscar alianzas con países como Egipto, por ejemplo, como el Líbano, que son musulmanes y tienen otra visión mucho más moderada. Yo creo que existe voces y movimientos dentro del Islam que hay que buscar a ellos. Algunos dicen, bueno, pero son islamistas seculares, está bien, pero hay que enfrentar eso. Pero para contestar la alianza con Rusia, Rusia tiene una presencia extraordinaria en todo lo que es la subversión. Recuerda que la guerra de Rusia contra ISIS no es porque tienen realmente un tremendo problema con ISIS, sino porque están defendiendo Irán, que hoy en día Irán es a Siria, que hoy en día Siria es en efecto, podemos decir, una colonia de Rusia. Rusia es quien da las órdenes, es quien más poder tiene en Siria, y eso es gracias a eso es lo que han logrado por ese combate. Yo creo que ellos no tienen ningún problema y de hecho desde la época de la Unión Soviética siempre alimentaron esos tipos de movimientos subversivos porque lo entendían dentro del formato de lucha de clases internacional, o sea que siempre buscaron esas alianzas. Entonces son corrientes que convergen contra el mundo libre. Por eso veo que las democracias tienen que ver el peligro de bases que se van estableciendo, y lo que estamos viendo en Europa pues fácilmente puede tener su base, una base fuerte en Afganistán, si los Estados Unidos abandonaría Afganistán. Vamos a regresar con el tema de si debemos o no quedarnos en Afganistán. Yo soy de los que creo que tenemos que irnos ya y corriendo, que debemos declarar victoria, irnos de allí lo más rápido posible, porque en Afganistán sabemos cómo perder, nadie sabe cómo ganar. Nadie, y todos los planes que se han hecho para ganar estrepitosamente han fracasado, y mientras tanto nos hemos gastado casi $1 trillón, han muerto miles de jóvenes, decenas de miles han sido heridos a un costo terrible para la nación, y lo único que hemos estado alimentando es una industria armamentista que se sigue gastando miles de millones de dólares en una guerra, repito, de ocupación que es imposible en el siglo XXI. Las guerras de ocupación en el siglo XXI no son factibles, y se ha demostrado, como dijo Ricardo, se ha demostrado en Irak, se está demostrando en Afganistán, se puede demostrar en cualquier parte del mundo. Regresamos. Vamos a declarar victoria, una victoria total, irnos, y si acaso pues el gobierno afgano pues se nos da problema, resolverlo de la manera que se resuelven los problemas y volvernos a ir lo más rápido posible. Mi querido Ricardo, y después paso mira, pues nuevamente. Ya te digo, vamos a ver qué dice no, pero lo que tú crees, no lo que dice el presidente. Lo que yo creo, no sé, Roberto, porque mira, si nos vamos, puede surgir un nuevo gobierno talibán o algo que se parezca y que permita el uso de su territorio para entrenar terroristas, que es lo que ocurrió con el régimen talibán y el grupo Al-Qaeda. ¿Tú sabes cuánto controla? ¿Tú sabes qué cantidad de territorio afgano controla en este momento talibán? Casi las 2/3 partes del territorio afgano lo controla ya actualmente talibán. Quiere decir que si lo que estamos hablando de territorio controlado por talibán para preparar, pero el territorio que controlan no creo que se preste de la misma forma al territorio entero que controlaban cuando estaba el mulá Omar. El mulá Omar lo han cogido, lo único que no controla. Creo que murió el mulá, lo mataron o murió de causa de notar el mulá Omar, no me acuerdo.
pero no están en Kabul, no controlan ninguna de las otras ciudades importantes de Afganistán. Afganistán, hasta donde sé yo nunca he estado en Afganistán, ¿no? Y no soy un experto en la geografía de esa región del mundo, ¿no? Hay varias grandes ciudades, grandes en el sentido de ese país, no hay un Boston, no hay un Nueva York, no hay un Miami, ¿no? Y entonces el resto del país está despoblado o hay pequeñas aldeas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que controla el talibán. No están en control en Kandahar, no están en control en Kabul, ¿no? Si el talibán llega al gobierno, controlarían esas ciudades y controlarían muchísimo más fondos, y yo sí creo que existe el peligro de que se convierta en un refugio de terroristas y en campamentos de entrenamiento de terroristas, que es lo que ocurrió con Al Qaeda y condujo a aquella tragedia del 9/11 en que nos atacaron en Nueva York y en Washington, y casi que llega aquel avión que cayó en Pensilvania a estrellarse contra el Capitolio o la Casa Blanca. Yo creo que es muy delicada y muy compleja la situación. No creo que hay una solución fácil. Sí me interesa escuchar. No sé quién ha estado asesorando al presidente, si es el general McMaster, si es el general Mattis, el secretario de Defensa. Estoy muy interesado en escuchar el discurso de esta noche. Hay otro problema muy estratégico de si los Estados Unidos abandona Afganistán, y esto podemos hablar de nuevo de Rusia. Rusia tiene un interés vital en que Afganistán precisamente no se convierta en una base para las repúblicas del sur, o sea, de lo que suponía el antiguo Unión Soviética, como le dicen, los stands. Exacto. Le los dicen stands. Kazajstán, Uzbekistán. Exacto. Yo, si fuera a apostar, diría que eso sería un espacio que Rusia iría a ocupar. Podría ocupar, no como lo hicieron antes, que ese fue el gran error, entrar con una cantidad de tanques, artillería, cuerpos pesados en un territorio que es hostil para eso. Pero sí, estratégicamente, el gobierno afgano iría a buscar. ¿Usted sabe cuántas guerras tuvieron los británicos contra los afganos precisamente para evitar que los rusos entraran? 3. ¿Usted sabe cuándo empezaron esa guerra? En los 1800. Para evitar precisamente la influencia rusa en Afganistán, porque tenía entonces toda una influencia sobre todos los tanques, ¿no? Y no pudieron ganar ninguna de las guerras. Los británicos, en el cenit de su poderío. O sea, no es que no ganaran las guerras, ganaban las guerras, pero le pasaba lo mismo que le está pasando a todos los que han ocupado la región. No podían ocupar Afganistán, porque lo que ocupaban eran las grandes ciudades, Kabul, etcétera, etcétera, y de ahí en adelante, pues no podían hacer absolutamente más nada. En estos momentos Estados Unidos controla Kabul y, como dice Ricardo, algunas ciudades. Más nada, de ahí en adelante no controlan nada. Pero, ¿qué es lo que hemos logrado? Que Afganistán se convierta en uno de los países más corruptos del mundo, donde estamos enviando dinero para allá continuamente para que estos delincuentes se lo roben, para crear el país donde en estos momentos tenemos la mayor producción de opio del mundo, para que los degenerados generales pakistaníes que le dieron el know-how precisamente a los coreanos para que crearan la bomba atómica, pues se conviertan ese opio en morfina y nos los envíen para acá para que nuestros jóvenes terminen envenenándose y que esto se convierta en el gran negocio. Todas las agencias de inteligencia saben que en este momento, o sea, Afganistán es el paraíso del opio. Y no lo detenemos. ¿Por qué no lo detenemos? O sea, cuando estaba el talibán allí se logró contener básicamente la siembra de opio. Desde que nosotros ocupamos Afganistán, la siembra de opio se ha multiplicado por ¿cuánto? 30, 40, 50, y no estoy hablando, o sea, figuras retóricas. Eso es cierto. Pero yo creo que tenemos que reconsiderar de nuevo el concepto de ganar una guerra. O sea, y a veces ganar una guerra es no perderla. En otras palabras, simplemente teniendo una presencia para que los malos no lleguen a tomar el poder full. Porque si Afganistán cae de nuevo en manos de una facción del islamismo radical, sirve de base y vuelve a ser
un centro con un territorio enorme, fácil de esconderse, fácil de... Julio, ¿pero qué es lo que evita que ahora se escondan? Bueno, ¿Quién los va a ir a buscar, Julio? pero no está sea, en el poder, pero no está, si tienen un otro ¿Pero qué es estado, lo que es estar en el poder? ¿Estar en Kabul? estar en Kabul, ¿Pero tener qué es un lo que gobierno y tener Pero que, o sea, si en estos momentos están precisamente en las regiones Pashtun, o en cualquiera de estas regiones total y completamente inhóspitas, donde no hay un soldado americano que pueda entrar allí, y esta gente básicamente tienen control territorial, no hay manera de irlos a buscar, ¿qué es lo que evita de que se puedan entrenar y que desde ahí salgan? Mira, O sea, hasta ahora una de las cosas que hemos visto del talibán es que los talibanes no están interesados en exportar terrorismo. No lo hemos visto. O sea, cuando hablamos de que el talibán es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, por favor que alguien me diga cuál es el primer acto terrorista que los talibanes han cometido en contra de Estados Unidos, de Francia, de cualquier país del mundo. Los talibanes lo que están, básicamente, quieren control de su territorio. Claro, sí, pero y a la vez, mira, ya que intervenimos, ¿me salió bien eso? Sí, ¿cómo no? Bueno, mira, se han hecho ciertas cosas en Afganistán promovidas por los sucesivos gobiernos que han pasado por la Casa Blanca y con la aprobación, yo creo, del mundo civilizado, que es, por ejemplo, darle derecho a las mujeres. No tenemos cierta obligación moral, ética, como país, para evitar que aquella gente que quizás sí creyó en que iba a haber algún tipo de democracia en Afganistán, estoy hablando de los afganos, que las mujeres no tuvieran que andar para arriba y para abajo con las burkas esas, que no fueran atropelladas por el gobierno, por la sociedad. Yo creo que una salida así repentina de Estados Unidos puede tener gravísimas consecuencias para la población afgana, y fuimos nosotros y todos aquí, déjame decirte, la sociedad americana entera aplaudió aquella intervención militar después de los ataques del 9/11. Los demócratas en el Congreso lo aprobaron, la prensa casi unánimemente, hubo pocas excepciones de algunos periodistas que escribieron columnas. Yo estuve a favor de la intervención en Afganistán. Todos estuvimos. Entonces, no al intervenir, no hemos contraído ciertos compromisos con esa población, que es lo que queremos, irnos, y entonces que las niñitas sean violadas, que las mujeres se les niegue el derecho a vivir, a existir, más allá de ser simple y sencillamente un objeto sexual. Pero estamos evitando eso, Ricardo. ¿Cómo es? Lo estamos evitando recientemente. Yo creo que en Kabul, No, hasta donde sé yo, las partes donde hay una presencia del gobierno central, hasta donde sé, ya te digo, yo no soy experto y no es una cosa que sigo constantemente, pero tengo la impresión que, si bien nos ha costado muchísimo en tesoro y en vidas aquella intervención, sabrá Dios cuánto nos habría costado si no lo hacemos, ¿no? Sabrá Dios si seguimos permitiendo que aquello hubiera sido una base de entrenamiento y una base de operaciones de Al Qaeda, cuál hubiera sido el costo, el costo del derribo de las Torres Gemelas, el costo de aquel ataque al Pentágono fue bastante grande. Yo te digo, se cayó en la bolsa. Yo recuerdo aquí en Miami Beach, después de que se cayeron las Torres Gemelas, no había turismo, había un terror de venir a Estados Unidos. O sea que efectivamente nos ha costado muchísimo, pero a lo mejor nos hubiera costado muchísimo más si no hubiéramos reaccionado de aquella forma tan contundente. A mí me parece muy complejo el tema. También te digo que sí, yo no creo que Estados Unidos puede ser el policía del mundo, por el costo material, que es importante, pero también por el costo en humanidad, ¿no? Yo creo que aquí en Estados Unidos en las últimas décadas hemos maltratado mucho a nuestros veteranos de guerra, y no, mira los escándalos en la administración de veteranos, y me parece injusto
y lo hago con mucha reserva yo cuando digo que hay que estudiar bien la situación y a lo mejor tiene que haber algún tipo de presencia cuando yo no voy a ir a esa guerra. Yo creo que uno de los graves problemas que enfrenta desde el punto de vista ético, y yo creo que las sociedades tienen que aspirar a ser éticas, tiene que haber una ética en una sociedad, tiene que haber principios, y a mí me parece que uno de los problemas con esto de las guerras es que hay mucha gente que dice, sí, vayan a la guerra y manden a los hijos de los demás, los míos van a estudiar yo no sé, en Harvard y van a hacer surfing el fin de semana, pero que vayan los muchachitos que quieran ingresar, porque a lo mejor lo ven como una forma de poder estudiar ellos en la universidad. Yo creo que es bien complicado y me parece bueno el debate nacional, me parece bueno este pequeño espacio de debate que tenemos aquí. Mira, basándome precisamente cuando miramos los logros de Afganistán, no tengo las cifras exactas, pero sí sé que los Estados Unidos, en cuanto a la educación, ha desarrollado una fabricación enorme de colegios, o sea, y precisamente a nivel de incorporar a las mujeres de nuevo a que tengan acceso a la universidad. Yo creo que, mira, los Estados Unidos se basa su excepcionalismo en una serie de valores que tiene que estar dispuesto, y yo sé que hay determinada objeción filosófica de, bueno, que es una imposición, pero si los Estados Unidos no hubiera mantenido esa presencia y esa determinación, por ejemplo, en países como Japón, esa presencia en Europa, que si bien es cierto que hay mucho más cultural que los une, recordemos en Italia por años, el proceso de las elecciones en Italia, cuánto no invirtió los Estados Unidos en la democracia cristiana italiana para que ganaran elecciones, para que precisamente no cayera en manos del comunismo. Yo creo que Afganistán es un punto clave, que con no perderla, dada precisamente por todas lo difícil que es domarlo, de no perderla, está ganando mientras establece otras políticas para eficientemente frenar lo que la droga. Yo quisiera saber, si nos vamos a quedar, cuál es la política de salida. Porque hasta ahora todos los presidentes que hemos tenido, Bush 43, Obama, y ahora aparentemente lo que estamos escuchando, los análisis que estamos escuchando, el presidente Trump nos van a hacer un mapa de ruta de cómo nosotros vamos a ganar esta guerra. Hasta ahora lo que yo no he escuchado es un mapa de ruta de cómo vamos a salir. Cuando el presidente Obama hizo un mapa de ruta de cómo salir, pues enseguida encontramos objeciones, gente que decía de que no podemos irnos de allí. Yo realmente creo que mantenernos allí sin una estrategia de salida es suicida. Desde el punto de vista, le sucedió a los rusos, le sucedió a todo el mundo, y nosotros no somos una excepción, y no es la primera vez que sucede en Afganistán estos retrocesos pues culturales. Cuando Afganistán pues recibe su independencia en los años 20, también tuvo su Ataturk, y fue depuesto precisamente en esta lucha entre los rusos y los británicos. O sea, recuerden ustedes que esta visión de los británicos, o sea, de The Great Game, se da precisamente por su conflicto con los rusos en esta región del mundo, y el punto de inflexión era Afganistán. Y los británicos hicieron de aquello un puré de papa, movían, quitaban, ponían gente, y todo esto que estamos viviendo hoy en día es producto de esas políticas de los ingleses en el siglo pasado, que todavía estamos, y los mapas artificiales que crearon, y las divisiones artificiales que crearon nuestros queridos primos ingleses, que básicamente este es el mundo inglés, el que estamos viviendo hoy en día. No, sin lugar a dudas. Regresamos.